Buenos días para todos, bienvenidos al primer webinario de FluidAtax del año. ¿Por qué deberías mudarte a Git? Hoy nos acompaña Felipe Gómez, LATAM Manager de FluidAtax. Antes de que comencemos nuestro webinario, quiero darles algunas recomendaciones. La primera es que pueden realizar sus preguntas a través de la sección de chat o la sección de preguntas y Felipe las responderá al final del evento. También agradecemos que al final llenen una pequeña encuesta para que nos den su retroalimentación acerca de este evento y nos propongan futuros temas que podamos presentar para ustedes. Mi nombre es María Tamayo, yo soy la CMO de FluidAtax. Les dejo mi correo electrónico y mi perfil de LinkedIn por si quieren entrar en contacto y que compartamos experiencias sobre ciberseguridad. Para las personas que diligencien la encuesta al final del evento, estas podrán participar por una gift card de $50 de 1Password, que es un gestor de contraseñas. Ahora sí le doy la bienvenida a Felipe. Felipe, adelante. María, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como dijo María, yo soy Felipe Gómez, hago parte del equipo de FluidAtax. Aquí les dejo mis datos, mi correo y mi LinkedIn, también por si quieren que en algún momento establezcamos comunicación para hablar de temas de ciberseguridad, lo podamos hacer. Antes que nada, presentarnos, nosotros somos FluidAtax, nosotros somos una compañía de ciberseguridad que nos enfocamos en hackear software. Y precisamente lo que buscamos es encontrar todas las vulnerabilidades y reportarlos lo antes posible. Lograr encontrar las vulnerabilidades desde la construcción del software. Algunos números de FluidAtax que nos van a dar un poco de contexto del por qué estamos hoy conversando de lo que vamos a conversar en este webinario es: nosotros hoy en FluidAtax hacemos más de 81 despliegues diarios a producción de forma automática. En los equipos de desarrollo que tenemos se generan más de 2.131 solicitudes diarias de cambio y el 20% de esas solicitudes son detenidas por problemas de seguridad o por problemas de calidad o por algún problema que hayamos detectado en tiempo de integración. Simplemente para dar un contexto acerca de FluidAtax y lo que desarrollamos hoy al interior de nuestra compañía. En el webinario de hoy, como lo mencionó María, vamos a empezar a conversar un poco de por qué nos deberíamos mudar a repositorios de código Git. Y lo que buscamos es, basados en la experiencia que nosotros como FluidAtax tenemos en todo el tema del desarrollo, contarles a ustedes qué es lo que a nosotros nos ha funcionado, lo que nos ha permitido tener esa cantidad de despliegues que les enumeré hace un momento, pero sin venir como con las tablas de la ley. Lo que nosotros decimos aquí no es ley de Dios, obviamente son las cosas que a nosotros nos han funcionado particularmente dentro de FluidAtax y queremos socializar con ustedes todos los resultados de lo que hemos venido practicando. El contenido de lo que vamos a ver hoy en nuestro webinar, vamos a hablar un poco de historia de los sistemas de control de versiones. Vamos a enumerar cuáles son los sistemas de control de versiones que existen, cuál es la mejor versión disponible, la mejor opción disponible, de nuevo con base en la experiencia de FluidAtax y lo que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las diferentes herramientas de alojamiento y administración o manejo de repositorios que actualmente hay en el mercado? Vamos a conversar un poco de cómo Git nos ayuda, cómo nos habilita para poder tener seguridad dentro de los ciclos de desarrollo. Y vamos a tener finalmente unas conclusiones para ir cerrando nuestro webinar. Entonces, para empezar un poco en contexto, conversamos un poco de cómo era el desarrollo de software en los comienzos. Y había una particularidad bien grande y es que no existían sistemas de control de versiones. Es decir, todo lo que se desarrollaba era coordinado o gestionado por alguien que se llamaba el máster. El máster era como el maestro, la persona que se encargaba de centralizar todos los cambios y que se encargaba también de distribuir todo el código fuente para que los equipos pudieran trabajar sobre él. Obviamente estaba limitada la función de una persona. Una persona tenía el código, lo alojaba, lo copiaba, como que coordinaba todo el despliegue y entregaba todas las diferentes versiones para que cada uno de los equipos de desarrollo trabajara, pero era una persona la que se encargaba de hacer toda esta gestión. Si alguien necesitaba trabajar en una porción específica del código o en un archivo específico, esta persona, el maestro, el máster, era quien le entregaba a cada uno de los desarrolladores la versión específica o el archivo específico sobre el cual él tenía que trabajar. Y luego, cuando esa persona terminaba de trabajar sobre ese archivo, él lo volvía a entregar al máster. Y el máster, con base en unos estándares o con unas reglas que habían definido desde el inicio de cómo iban a aceptar o a rechazar esos cambios, él hacía esa auditoría de lo que se había cambiado
y con base en los criterios, si se cumplía o no se cumplía, pues él mismo de forma manual se encargaba de sincronizar y de integrar todos los cambios que se realizaban. Había un problema grande y era todo el tamaño de los repositorios, todo el tamaño en disco que se tenía que tener para poder guardar las diferentes versiones del software. A la larga, él lo que hacía era que distribuía porciones de archivos y cuando se los entregaban a él, pues él tenía que generar un versionamiento, lo que conllevaba a que había un amplio manejo de discos para poder precisamente tener toda esa historia de lo que se venía cambiando. En 1972, este desarrollador que vemos acá, Mark Rothschild, se cansó de ese sistema de cómo se venía desarrollando el tema. Simplemente se hartó de tener que pedir o tener que manejar tanto historial o tanta capacidad en disco para poder establecer cómo ha ido evolucionando el código, cuáles han sido los cambios que ha tenido ese código a lo largo del tiempo. Y esta persona, Mark, fue el que creó el primer sistema de control de versiones, que se conoció como Source Code Control System en 1972. Mark logró solucionar el problema del almacenamiento. Ya era muy sencillo consultar el histórico de cómo ha ido evolucionando el código fuente, pero seguía un problema primordial, que era que cada vez que yo quería participar en la edición de un archivo, solamente se podía que una persona tuviera acceso a él. Y básicamente lo que hacía el archivo es que se bloqueaba. Es decir, ninguna otra persona podía entrar al mismo archivo al tiempo que otra para hacer ediciones concurrentes sobre estos sistemas. Pero digamos que Mark en 1972 tuvo la primera aproximación de cómo deberían empezar a existir los sistemas de control de versiones y solucionó todo el tema de manejo de discos y de versionamiento de cada uno de los sistemas que se venían desarrollando. Luego de Mark, obviamente empiezan a entrar la segunda y la tercera generación de cada uno de esos repositorios de código. Hay uno muy famoso que era el GNU-RCS, que fue de los más conocidos en la segunda generación, y Rational Clearbase de IBM. En algunos clientes aún nos encontramos con que los repositorios de código los almacenan en IBM. BitKeeper obviamente también fue reconocido por todo lo que él representó en la construcción de kernel de Linux. Obviamente estamos con CBS, con Subversion, que puede venir a ser como el estándar en la segunda generación, y Perforce. Pero ahora tenemos repositorios de código de tercera generación que son como Git y Mercurial. Simplemente para que nos hagamos una idea de cómo han venido evolucionando los diferentes sistemas de control. Si alguno de ustedes actualmente está trabajando sobre Subversion, está trabajando sobre la segunda versión de los sistemas de control de versiones. Ahora empecemos a entender un poco de qué se trata eso de un sistema de control de versiones, de qué significa o para qué sirve este tipo de sistemas. Y básicamente, un sistema de control de versiones es el responsable de gestionar y hacer seguimiento a las modificaciones en el software. Lo que antes hacía ese maestro, lo que antes hacía esa persona que se encargaba de recopilar cada una de las versiones del código, de entregar las versiones de código, los archivos de código que se tenían que modificar, para él luego hacer una revisión y poder gestionar y hacer seguimiento de esos cambios. Hoy ese maestro es reemplazado por un sistema de control de versiones que ya está en la capacidad de hacer este seguimiento de forma automática y es capaz de gestionar de forma automática cada uno de los cambios que se van realizando sobre el código fuente. Uno de los sistemas que hoy manda la parada en todo lo que tiene que ver con la gestión de códigos es Bitbucket. Y Bitbucket, como dentro de todas sus charlas o dentro de toda la visión que tiene, nos invita a que cualquier proyecto de software, donde usted tenga más de un desarrollador que mantiene código, que desarrolla código fuente, debería utilizar algún tipo de sistema de control de versiones, cualquiera que sea. Hoy en día, obviamente, con todo el tema de la pandemia, del trabajo remoto, los equipos no se encuentran trabajando de forma local y no están todos en la misma ubicación geográfica, por lo cual simplemente pensar en gestionar un código a partir de sistemas de control de versiones de primera generación o de segunda generación va en contra precisamente de toda la estrategia que hoy tienen las compañías de salir rápido a producción. ¿Cuáles son los objetivos que podríamos plantearnos para un sistema de control de versiones? Hay uno que es la comunicación. Lo que un sistema de control de versiones logra es que así los equipos estén totalmente desligados de
de una zona geográfica, que no estemos todos en la misma posición. Un sistema de control de versiones a la larga lo que busca es que esos equipos estén en constante comunicación, que yo pueda establecer quién está trabajando en qué archivo, que yo pueda saber claramente cuáles son mis tareas o cuáles son los errores o las historias de usuario que tengo que desarrollar para llegar al fin, y que busquemos estar todos propendiendo por el mismo objetivo, que es salir a producción. Entonces, uno de los principales objetivos que tienen sus sistemas de control de versiones es que los equipos tengan alta comunicación. Comunicación no solamente es tener un chat o tener un teléfono por donde llamarnos, sino que la comunicación va mucho más allá, de que nosotros podamos tener trabajo colaborativo, de que podamos estar todos enrolados en la misma versión específica del sistema y buscar el mismo objetivo, y que todos logremos salir rápidamente a producción. Uno de los principales como elementos positivos que traen los sistemas de control de versiones es que cada uno de los desarrolladores va a poder tener libertad para experimentar. Esto lo vamos a ver implementado en los sistemas de control de versiones de tercera generación. Y en un momento vamos a conversar un poco más de qué es esto de que las personas o que los desarrolladores tienen libertad para experimentar basado en un sistema de control de versiones. Obviamente, los equipos están altamente coordinados, no necesariamente que no estemos en la misma locación o que no estemos trabajando sobre el mismo archivo, no quiere decir que no estemos coordinados en un mismo objetivo en común, y precisamente estos sistemas de control de versiones de tercera generación buscan que los equipos estén altamente coordinados. De hecho, una de las características propias de estos sistemas es que la coordinación se da per se. Y adicionalmente, como lo mencioné anteriormente, tienen la capacidad de generar el seguimiento a cabalidad de lo que se está haciendo en el código fuente. Hoy, con todo el tema de trabajo remoto, las compañías están altamente preocupadas de qué pasa con sus desarrolladores y qué pasa con lo que están generando en código fuente. Entonces, cuando tenemos este tipo de sistemas, ese seguimiento es algo natural de todos esos sistemas, y cualquier persona va a poder establecer claramente qué es lo que está pasando y hacia dónde va el futuro del software que estamos generando. Y son sistemas que son muy sencillos de recuperar. Cuando tenemos sistemas de tercera generación que son distribuidos, a la larga cualquier persona puede tener una copia local de ese código fuente, por lo cual la recuperación en caso tal de que tengamos un daño o alguna condición que nos altera el tema de nuestros repositorios de código centralizado va a ser muy sencillo de recuperar. ¿Cuáles son los tipos de sistemas de control de versiones que existen? Hay uno que es que son los de segunda y primera generación, que son los sistemas de control de versiones centralizados. ¿Qué quiere decir esto? Hay un servidor central que se encarga de almacenar y de gestionar el repositorio de código fuente. Cada vez que uno de nuestros desarrolladores quiere hacer un cambio, él debe hacer un update a su trabajo local, hacer el cambio que está haciendo aquí, todas las modificaciones que vaya a hacer al archivo, pero él tiene que volver a entregar ese cambio al repositorio de código central, para que este repositorio de código central, cuando el resto de los desarrolladores actualicen sus trabajos locales, pues él esté en la capacidad de entregarles nuevamente esa versión. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen este tipo de sistemas de control centralizados? Lo que mencionábamos anteriormente. Cuando nosotros tenemos un servidor centralizado, eso no nos permite que múltiples desarrolladores estén trabajando sobre un mismo archivo, por lo cual esos archivos van a quedar bloqueados temporalmente mientras uno de los desarrolladores termina de gestionarlo o termina de desarrollar sobre él. Y vienen otros que son los de tercera generación, que son los conocidos como los sistemas de control distribuidos, que si bien vamos a partir también de tener un repositorio de código centralizado, cada uno de los desarrolladores va a poder tener una copia total de ese repositorio de código centralizado en su máquina local, por lo cual cada uno de los diferentes desarrolladores que vamos a tener a lo largo de nuestras células van a poder tener una copia exacta local del repositorio que está en el servidor central, lo que permite que haya múltiples tareas en múltiples archivos de forma simultánea, en contravía de lo que nos plantea precisamente un sistema de control centralizado, donde todos los cambios primero tienen que ir a ese servidor para poder ser liberados al resto de los equipos. Entonces, hoy en día tenemos versionador de código centralizado, que son los de primera y segunda generación. Subversion hace parte de este sistema de control centralizado. Rational hace parte de este sistema de control
centralizado, y sistemas de control distribuidos ya serían los de tercera generación, que vendrían siendo Git y Mercurial. ¿Cuáles vendrían siendo unas diferencias básicas que existen entre estos dos sistemas? Partiendo obviamente de la característica principal que acabamos de discutir, que es que cada uno va a tener una copia local del repositorio de código. En el sistema de control centralizado, solamente vamos a tener un único repositorio y solo un autor por archivo. En el distribuido, vamos a tener diferentes copias de repositorio, cada uno de los desarrolladores va a tener una copia local de ese repositorio, y vamos a tener múltiples personas trabajando sobre un mismo archivo, lo cual precisamente va en función del agilismo y en función de lograr salir al mercado lo más pronto posible. En el centralizado, solamente hay un soporte de datos, que es ese servidor centralizado, y solamente hay un soporte de productividad. Solamente yo puedo como emular los cambios que he ido realizando sobre ese servidor centralizado. En los distribuidos vamos a tener, cada uno va a tener un soporte de datos descentralizado, cada uno va a tener un soporte de datos local, y por ende cada uno va a poder tener su productividad localmente. Él va a poder ejecutar comandos y va a poder ejecutar ambientes de forma local al tener todo totalmente distribuido. En el centralizado es necesario trabajar online. Recordemos que siempre tenemos que estar entregando nuestros cambios a ese repositorio de código centralizado, mientras que en el sistema de control distribuido, en parte vamos a poder trabajar offline. ¿Y por qué lo llamamos en parte? Porque si bien nosotros vamos a poder descargar una copia local de los archivos y del repositorio a nuestra máquina, cuando busquemos sincronizar todos nuestros cambios con el repositorio de código centralizado, pues lo vamos a tener que hacer en línea. Entonces, por eso nos dice que podemos trabajar en parte de forma offline, porque tú vas a poder gestionar tus cambios de forma local, pero cuando necesites hacer esos cambios para entregar ya la copia a master, pues lo tendrás que hacer en línea. Obviamente en el centralizado hay una total dependencia del servidor. Si en algún momento hay indisponibilidad del servidor, pues simplemente los equipos tendrán la indisponibilidad de trabajar, mientras que en el distribuido cada uno depende de su propia máquina, porque recordemos que cada uno tiene una copia local sobre él. En el centralizado hay una menor velocidad en la revisión y fusión de cambios, al ser uno a uno, como en un tipo de desarrollo en cascada, pues yo hago un cambio, lo entrego, lo revisan y nos replican a los demás. Entonces es como una tarea uno a uno, mientras que en un sistema de control distribuido vamos a tener múltiples fusiones de cambios y vamos a tener mayor velocidad al poder contar con múltiples personas aportando cambios a los diferentes archivos que vamos generando. Una ventaja que tiene sobre el centralizado, no todo lo que podemos decir de él es malo, es que es mucho más fácil de aprender y configurar. En el sistema de control distribuido puede llegar a ser un poco más confuso para las personas que apenas están entrando a entender cómo funcionan este tipo de sistemas, y puede llegar a ser un poco más confuso en cuanto a la configuración, porque hay que definir una estrategia de administración de ramas y administración de cómo vamos a hacer esos cambios, al obviamente tener tantas personas haciendo cambios de forma simultánea. ¿Cuáles serían esos centralizados? CBS, Subversion y Perform. Y los distribuidos, para empezar a ponerle cara, serían netamente Git y Mercurial. El mayor reto que hoy tienen las organizaciones cuando trabajan sobre un sistema centralizado precisamente es lograr adquirir ese conocimiento para poder entender cómo ya se deben empezar a intercambiar los comandos o se debe intercambiar la información con esos repositorios de código descentralizados. Y es como la máxima, el mayor reto que GitLab, que es otro de los sistemas que nos permite administrar estos repositorios, ve en el camino de la adquisición. Pero simplemente en el momento en el que el equipo ya entiende cómo funcionan estos repositorios, obviamente van a ser mucho más los beneficios que las cosas que puede llegar a tener en contra. Con base en la visión que nosotros hemos tenido y con base en la tecnología que hemos ido tratando, para nosotros la mejor opción disponible hoy para administración de repositorios es Git. Git a la larga es un formato, lo podríamos llamar de esa forma, que nos permite administrar repositorios de código, que nos va a permitir administrar repositorios de forma distribuida, como son los de la tercera generación, que adicionalmente es gratuito. Nosotros cada uno podríamos tener un controlador de versiones Git localmente sin tener que pagar absolutamente a nadie, porque pues, es un formato que es gratuito y es de código abierto, es decir, es una comunidad la que se encarga de construir y de mantener
este tipo de repositorios o este tipo de formatos que se administran en esos repositorios. Y está en la capacidad de alojar cualquier tipo de repositorio, sea pequeño, sea grande, de forma rápida y con alta eficiencia. ¿De dónde sale todo el tema de Git? Y aquí entra Linus Torvalds, que es el creador obviamente de Linux. Y Linux, en el pasado, la forma como se construía kernel era basado en un repositorio de código que se conoce como BitKeeper. BitKeeper era un repositorio de código de segunda generación, pero Linus tuvo diferencias con los creadores de BitKeeper, por lo cual él se vio volcado a crear Git. Es decir, el creador de Git hoy en día es el creador de Linux kernel. Y hoy Git es el producto o el estándar que tiene la mayoría de aceptación dentro de la comunidad de desarrolladores. Ahora, obviamente, veíamos que existe Git y que existe Mercurial, porque hoy el estándar está basado en Git, porque hoy FluidAttacks trabaja sobre Git, porque el 98% del mercado a nivel mundial de desarrollo trabaja sobre Git. Mercurial hoy tan solo tiene el 2%, entonces simplemente por estandarización y por líderes del mercado, nosotros también hemos decidido trabajar bajo Git. Un tema importante que es como una curiosidad, ¿por qué se llama Git? Porque no existía ningún comando en Linux que tuviera estas siglas, que tuviera Git. Adicionalmente, que en inglés traduce como un sistema de gestión integrada del código fuente. Estos serían algunos de los comandos básicos que existen para administrar un repositorio de código Git. Recordemos que nosotros vamos a tener un área de trabajo local en el momento en el que yo descargo mi repositorio de código y lo empiezo a trabajar de forma local. Eso es lo que llamaríamos como local. Y el remote sería ese servidor centralizado donde todos los desarrolladores vamos a ir entregando código fuente y vamos a ir generando los cambios. Simplemente existen varios comandos, uno de ellos es git add. Git add es, yo estoy trabajando sobre un archivo en específico dentro de mi directorio de trabajo local, y yo lo que hago es git add simplemente para ponerlo en un staging area. Un staging area es como un área de preparación, donde yo todos los cambios que voy haciendo, las voy entregando a esa área, que también es local, pero van quedando ahí todos los cambios que voy realizando. Luego genero un git commit, que es coger todos esos cambios que he ido realizando, como que ensanducharlos, si me permiten la palabra, en uno solo y entregarlo a ese repositorio de código local que yo tengo. Cuando hago git push, yo lo que hago es todos los cambios que yo tengo en mi repositorio de código local, se lo entrego a ese repositorio de código centralizado precisamente para que el resto de los desarrolladores puedan hacer git pull, que es actualizarme. El Git a la larga está en la capacidad de identificar que hay versiones diferentes entre lo que yo tengo localmente y lo que está en el servidor. Entonces, cuando yo hago Git pull, yo lo que hago es que jalo todos esos cambios que actualmente están en el repositorio de código centralizado para actualizar mi repositorio de código local. Y simplemente existen Git checkout, que es en el momento en el que yo quiero cambiar de repositorio, moverme a otra área de trabajo, simplemente utilizo el Git checkout. Y git merge, que a la larga es tomar todos esos cambios y hacerle merge, como entregarlos hacia mi repositorio de código local y que todos estemos en la misma versión. ¿Cuáles son los beneficios que hoy en día encontramos para utilizar Git? Hay un concepto que se conoce como ramas efímeras y fáciles de fusionar. Una rama efímera o algo efímero es algo que aparece en el tiempo y desaparece en el tiempo. Cuando ustedes utilizan repositorios de código Git, ustedes van a estar en la capacidad de crear múltiples ramas, de crear múltiples versiones de ese código que están llevando a cabo, para que precisamente cada uno de nuestros desarrolladores pueda hacer los cambios que él necesita hacer, y luego esas ramas son muy sencillas de fusionar. Es decir, la integración dentro de esas ramas es algo que Git administra supremamente bien y que es algo totalmente nativo del formato. Vamos a poder tener todo el historial completo de qué es lo que se ha ido cambiando. Recordemos que Mark, uno de los puntos que buscaba solucionar era precisamente eso, que había que tener altos espacios en disco para almacenar las diferentes versiones que se iban generando y que era muy difícil lograr acceder a ellas porque eran temas que son manuales. En Git y los de tercera generación hoy que son distribuidos, ustedes van a tener la capacidad de generar un historial completo. Es decir, cuando yo traigo ese repositorio de código, yo traigo todo el historial de cómo ha ido evolucionando cada uno de los archivos
en la medida en que han ido evolucionando en el tiempo. Vas a poder hacer cambios sin estar conectado a la red porque vas a tener la capacidad de trabajar localmente dentro de tu repositorio de código. Es un repositorio fácil de recuperar. Como lo mencionamos, cada uno de nosotros tiene una versión específica del código localmente. Entonces, si llega a producirse algún error en el servidor centralizado, pues va a ser supremamente sencillo de recuperar las copias que tenemos disponibles. Todos los repositorios de código Git van a estar en la capacidad de generar el seguimiento a cambios, de generar peer reviews, de generar capacidades para que los equipos puedan establecer qué es lo que se está cambiando. Y como lo mencionamos anteriormente, al ser un formato que es de comunidad, que es open source, pues ustedes van a tener todo el soporte de la comunidad en caso tal de que lleguen a tener algún problema con Git como tal. Adicionalmente, este formato, que es Git, recordemos que Git es un formato, Git es un formato en específico que nos permite gestionar repositorios de código, así como PDF es un formato que nosotros podemos interactuar o abrir en diferentes aplicaciones, como es Chrome, como es Acrobat Reader, como es Edge, como son diferentes tecnologías que nos permiten abrir ese formato PDF. El formato Git, también existen múltiples aplicaciones en el mercado que nos permiten tener una interfaz web para intercambiar información con ese repositorio de código que sea mucho más fácil de gestionar y que busquemos o que logremos optimizar la utilización de este tipo de sistemas. ¿Cuáles son esas herramientas que hoy están en el mercado disponibles para administrar este formato Git? Básicamente está GitLab. GitLab fue el pionero en ser una herramienta de alojamiento todo en uno. Ya en un momento vamos a hablar de qué quiere decir todo en uno. Entonces existe GitLab, existe otro que se conoce como Bitbucket, GitHub, Azure DevOps y Assembla. GitLab, GitHub, Azure DevOps y Bitbucket hoy en día son todas herramientas all-in-one. La única que no es una herramienta all-in-one es Assembla. ¿Qué quiere decir que son herramientas all-in-one? Assembla es una tecnología que única y exclusivamente está construida para manejar o administrar el repositorio de código, mientras que los demás son sistemas que ya hoy en día, con base en la evolución que han tenido, permiten que usted administre, así como administra su código fuente, pueda administrar todos los tickets o pueda tener su Bug Tracker System integrado dentro de estos sistemas, que usted pueda administrar y crear sus pipelines de integración, es decir, que usted puede tener de una forma integrada ese integrador continuo y que también se van a encargar nativamente de administrar esos repositorios de código fuente. Entonces, estos cuatro son los que hoy en día mandan la parada y Assembla, si ustedes deciden utilizar este tipo de repositorios, tienen que tener en cuenta que van a tener que tener un Bug Tracker System externo y van a tener que tener un integrador continuo externo. Nosotros en FluidAttacks utilizamos GitLab y las razones por las cuales utilizamos GitLab en sus inicios son las siguientes. Y aclaro porque en sus inicios GitLab es el que manda la parada en cuanto a la visión tecnológica de hacia dónde deben ir aplicaciones que administran repositorios de código Git. Entonces él en su momento era el único que existía como all-in-one. Sin embargo, con cualquiera de los repositorios de administración de código que les acabo de mencionar, ustedes van a mejorar la experiencia en el desarrollo porque les va a entregar una interfaz gráfica que va a permitir que no todo tenga que manejarse a través de una consola, sino que ustedes puedan acceder a esa plataforma para verlo de forma visual. Van a aumentar la productividad de nuevo. Todas las personas van a poder estar haciendo cambios. Un product owner va a poder establecer muy claramente qué se está cambiando, va a poder establecer claramente cuál es la historia de la rama master, cómo ha ido ramificándose, cuáles son las versiones específicas del sistema que actualmente tiene. Todos los sistemas garantizan revisiones rápidas y de calidad, todos están en la capacidad de entregarles a ustedes habilidades para que realicen peer reviews o puedan establecer fácilmente cuáles son las deltas que están cambiando o cuáles son las líneas de código que se están agregando y se están retirando. En el momento en el que nosotros escogimos GitLab, era el único que era all-in-one, es decir, que tenía un sistema para administración de repositorios Git, que tenía un Bug Tracker System y que adicionalmente tenía un sistema de control de integración continua. Pero hoy en día, el único feature que tiene GitLab, que no tienen los demás, es que permite crear ambientes efímeros.
así como ustedes hoy en día crean múltiples ramas efímeras, ustedes hoy también pueden crear múltiples ambientes efímeros. Nosotros hoy en Fluid Attacks, les mencioné ahorita que realizamos más de 81 despliegues diarios a producción. En ese nivel de automatización y velocidad, simplemente es imposible hacer fila para esperar un servidor de calidad para que cada uno pueda probar sus cambios. Entonces, la tecnología que hoy desarrollamos en Fluid Attacks, acompañada que toda nuestra infraestructura está desarrollada como código, permite que nosotros a través de GitLab, cada uno de los desarrolladores tenga un ambiente local exactamente igual al de producción, de forma que él pueda, de forma asíncrona y de forma independiente de los demás, poder ir generando sus cambios y poderlos ir probando en vivo a través precisamente de este tipo de ambientes que se conocen como ambientes efímeros. Todos los repositorios de que administran código fuente, como se los mencioné, pueden alojar enormes repositorios y todos estos repositorios, todas estas plataformas que administran esos repositorios de código, les van a permitir a ustedes, si están empezando a implementar filosofías de DevOps o de agilismo, tomando algunas bases de DevOps, que ustedes puedan construir bases sólidas y que puedan llegar lo más pronto posible al nivel de madurez que ustedes esperan tener. Sin embargo, nosotros hoy en día tenemos a Git como un habilitador para la seguridad. ¿Y esto por qué se logra? Como se los mencioné ahorita anteriormente, nosotros como Fluid somos una compañía que nos encargamos de evaluar tecnología desde la construcción. Y precisamente quien nos permite hoy tener esa evolución hacia los ciclos de desarrollo para evaluar la seguridad es el repositorio de código Git. De forma que el equipo de desarrollo hace un cambio, lo administra dentro de un repositorio de código Git, cualquiera de los repos que hemos ido conversando a lo largo de esta charla. El equipo de Fluid Attacks se conecta a ese repositorio de código Git, ve pasar los cambios. Una analogía que funciona muy bien para explicar esto es la siguiente. Supongan que ustedes están realizando su tesis de grado o un trabajo de grado X y en vez de ustedes irse para su casa a trabajar en un archivo local, a desarrollar toda su tesis para el final del año, entregárselo al revisor de tesis para que él vaya, la revise y les entregue los comentarios y ustedes tengan que volver a generar el contenido, simplemente ustedes cogen un Google Docs, un Drive o la Microsoft o la herramienta colaborativa que ustedes quieran y ustedes a medida que van escribiendo, su revisor de la tesis puede ir leyéndola y te puede ir diciendo, Pipe, en esta frase que estás diciendo acá no está muy claro el contexto de lo que quieres decir. Reparafrasea esto que no se entiende. Esta palabra está mal utilizada. Entonces, de esa forma, cuando yo termino de escribir mi tesis, pues ya tuve una revisión en paralelo de mi revisor de la tesis. Es exactamente el mismo modelo que aplica aquí en términos de seguridad. El equipo de desarrollo va generando código fuente y el equipo de Fluid Attacks lo va auditando de forma paralela, donde directamente conectado al repositorio de código. Encontramos y reportamos todas las vulnerabilidades sobre una tecnología que se conoce como un ASM, un Attack Surface Manager, de forma que el equipo de desarrollo se conecta a ese Attack Surface Manager, verifica cuáles son todos esos problemas que nosotros hemos generado desde el punto de vista de seguridad, todas esas vulnerabilidades que nosotros hemos reportado, y va a poder preguntarle al equipo de desarrollo, al equipo de Hacking de Fluid Attacks, perdón, de el porqué de la vulnerabilidad en caso tal de que no la entienda. Y este equipo lo que va a hacer para solucionar esa vulnerabilidad es volver a generar código fuente. Entonces, de esta forma, nosotros en Fluid Attacks ya estamos desde fases tempranas de la construcción del código, precisamente auditando todos los cambios que se van realizando y logrando que cuando se llegue a una versión final del código fuente, una versión específica del sistema que se quiere lanzar a producción, pues que este ya venga revisado en seguridad. Adicionalmente, los equipos despliegan un ambiente que sea coherente con este repositorio de código Git, que sea full stack, que tenga exactamente la misma infraestructura y que consuma los mismos servicios. Recordemos que hoy en día nosotros a través de GitLab este ambiente lo podemos tener de forma efímera. GitLab nos da la capacidad de generar un ambiente tal cual al de producción. Entonces nosotros como Fluid Attacks nos conectamos a ese tipo de ambientes, ahí hacemos todas las pruebas DAST, todo el manual pentesting sobre esa infraestructura de ingeniería reversa, para de nuevo reportarlo sobre el Attack Surface Manager y que cada uno de los equipos directamente implicados sepa cómo solucionar las vulnerabilidades.
Aquí entra algo que se conoce como un equipo gerencial, y ese equipo gerencial de lo que se encarga es de controlar ese proceso de remediación, es decir, establecer el gobierno de seguridad frente al desarrollo. ¿Cómo? Entrando también al Attack Surface Manager, entendiendo la vulnerabilidad y tomando decisiones de si asume o no asume vulnerabilidades. Y donde este equipo gerencial está en la tranquilidad de establecer que se está cumpliendo lo que él dice, en un integrador continuo, en un pipeline. Nosotros lo que hacemos en el pipeline es hacer la revisión del cierre de las vulnerabilidades. No la búsqueda de vulnerabilidades, la búsqueda de vulnerabilidades se hace directamente sobre los repositorios de código fuente. Nosotros lo que hacemos en el integrador continuo es verificar que efectivamente la vulnerabilidad se solucionó. Y si hay una vulnerabilidad que no se ha solucionado por parte del equipo de desarrollo o que el equipo gerencial no ha tomado la decisión de asumir el riesgo, simplemente nosotros rompemos el build, que es como se conoce técnicamente, detenemos ese proceso de compilación, de integración, y no permitimos que ese cambio se despliegue a producción. Entonces, para concluir, ¿por qué ustedes deberían dejar de utilizar sistemas de control de versiones de primera y segunda generación? ¿Por qué deberíamos dejar el Subversion a un lado, el Rational a un lado, el BitKeeper a un lado? ¿Y por qué nos deberíamos mudar a Git? Básicamente las razones son 4. Porque ustedes van a poder desarrollar de manera distribuida y rápida. Hoy en día, con trabajo en remoto, con la descentralización y con todo el agilismo que requieren las compañías para estar generando valor a sus clientes, es básicamente imposible lograr establecer esa estrategia utilizando sistemas de control centralizados, como son el de primera generación y el de segunda generación. Ustedes de igual forma van a poder establecer un seguimiento completo de los cambios, quién los hizo, cuándo los hizo, qué cambió, y absolutamente toda la historia de cómo ha ido evolucionando el software. Uno de los temores grandes que tienen las compañías precisamente es ese, de que cualquier persona pueda manipular su software. Cuando usted tiene sistemas centralizados donde usted va a poder hacer este seguimiento completo, adicionalmente tiene reglas claras de cómo integran sus ramas, y adicionalmente tiene estrategias de integración continua que le permite hacer validaciones de negocio, de seguridad y de funcionales. Es muy bajo el riesgo el que usted está expuesto cuando tiene bien establecidos estos tipos de procesos. Aumenta la colaboración y la comunicación entre desarrolladores. Lo hemos venido desarrollando a lo largo de todo nuestro webinar. Uno de los principales objetivos que tienen estos sistemas de control es que colaboremos y nos comuniquemos de forma más ágil entre los desarrolladores. Y tienen un amplio apoyo de la comunidad en caso tal de que puedan llegar a tener algún tipo de problema sobre los repositorios de código Git. Y para terminar, les quiero dejar esta frase antes de darle el paso a María para las preguntas que ustedes puedan llegar a tener en estos 38 minutos que conversamos. La frecuencia del despliegue es el indicador del éxito, pero el dolor a la hora de desplegar es el predictor de la falla. Si ustedes hoy en día en sus organizaciones les cuesta demasiado tomar un cambio en un software y desplegarlo en producción, simplemente háganse la pregunta si están utilizando las estrategias adecuadas. Muchas gracias por el espacio, María. Te cedo la palabra. Gracias, Felipe. Acabo de enviarles al chat el link en el que pueden llenar la encuesta. Recuerden que las personas que diligencien esta encuesta nos den su opinión, honesta opinión, y si tienen temas para sugerir, podrán participar en la rifa de una gift card de OnePassword por $50. Entonces, mientras tanto, voy a comenzar con las preguntas. Había una pregunta que nos habían hecho y era si la sesión queda grabada. Efectivamente, la sesión queda grabada. Luego la subimos a nuestro canal de YouTube, así que los invito a que se suscriban. Buscan Fluid Attacks en YouTube y se pueden suscribir a nuestro canal. No solamente ver este webinario, sino otros webinarios que hemos tenido y meetups que hacemos el tercer miércoles de cada mes. Jordi nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las diferentes generaciones con respecto a los sistemas de control de versiones? ¿Qué mejoras tienen las últimas sobre las primeras? Jordi, básicamente lo hemos venido conversando en el transcurso del webinar. La diferencia fundamental precisamente es que te permite tener sistemas de control distribuidos, que te va a permitir que cada uno de los diferentes actores tengan copias locales, que no te va a bloquear los archivos para que todos puedan establecer
o todos puedan evolucionar de forma continua. Digamos que a la larga del webinar precisamente estuvimos discutiendo cómo han sido cambiando todos esos sistemas. Nos preguntan qué herramientas SAST utilizamos. Nosotros en FluidAttacks, Jorge, utilizamos nuestra propia herramienta. Nosotros somos los creadores de toda la tecnología que actualmente utilizamos y nuestra herramienta básicamente lo que hace es la identificación automática de vulnerabilidades, entendiendo que las herramientas no hackean, entendiendo que simplemente hay un número específico de vulnerabilidades que una herramienta está en capacidad de identificar, que es cerca del 20% de las vulnerabilidades. Y la diferencia radical que tiene nuestra herramienta contra las herramientas del mercado es que nuestra herramienta no tiene falsos positivos. Las herramientas del mercado actualmente tienen tasas de falsos positivos superiores al 35%. ¿Qué tan fácil es migrar entre diferentes sistemas de control de versiones en Git? Es tan sencillo como simplemente descargar la última versión de código que tienes actualmente. Recordemos que Git a la larga es un formato. Entonces tú puedes descargar esa versión y simplemente alojarla dentro de otra aplicación que aloje este tipo de formatos. Es tan sencillo como descargar y subir. Ángel nos pregunta cómo es la estrategia cuando el cliente no tiene equipo de desarrollo, sino que lo subcontrata. ¿Se puede establecer una metodología? Ángel, de hecho, esta metodología, cuando tú subcontratas el código, de hecho toma mucho más sentido porque tú eres el dueño del riesgo. Entonces, cuando tú tienes una fábrica desarrolladora de software, como que la industria del software está al revés. Tú contratas una compañía para que desarrolle, ella va, desarrolla software, te entrega a ti el código fuente, tú lo pruebas, encuentras una cierta cantidad de vulnerabilidades o de problemas, tú se lo devuelves a esa fábrica de software para que lo corrijan y ellos lo que hacen es que te cobran más por solucionar lo que en un principio hicieron mal. Entonces, cuando tú tienes esa estrategia que yo te planteé acá frente a nuestro webinar, tú lo que haces es que pones ese control de cara a la fábrica desarrolladora de software y tú simplemente no recibes software que no haya pasado por un proceso de hacking continuo, que no haya pasado por un proceso de integración continua y que venga libre de vulnerabilidades por parte de la fábrica desarrolladora. ¿Usan GitLab como servicio o on-premise? Nosotros, Jorge, nosotros lo usamos como servicio. Una de las particularidades que nosotros tenemos en FluidAttacks es que todo nuestro código fuente es público. Es decir, cualquier persona que quiera tener acceso a nuestro repositorio lo puede hacer. GitLab, al nosotros ser una compañía de software libre, nos entrega la última, como la versión full de ellos, que se llama la versión Ultimate. Y sí, todo lo utilizamos como servicio en la nube. Cuando un desarrollador se va de la empresa, ¿se le borra el código fuente de la estación de trabajo? Eso digamos que eso tiene que ser es una política establecida de la organización. Git como tal no hace temas de borrado seguro. Recordemos que Git es un formato y los gestores de ese formato se encargan especialmente de alojarlos. Cuando un desarrollador descarga tu código y lo tiene de forma local y se va de la organización, ustedes como organización deberían estar en capacidad de tener todos esos políticas y procedimientos para ser borrado de disco seguro y que precisamente no vaya a haber una fuga de ese código. Pero eso es algo que es netamente una política y un control de ustedes como organización. ¿Qué funcionalidades integra Mercurial que Git no cubre? Básicamente cubren las mismas funcionalidades. Recordemos que ambos son sistemas de control distribuidos de tercera generación. La diferencia radical que existe es en la adopción. Mercurial solamente tiene una adopción del 2%, mientras Git como tal tiene una adopción del 98%. ¿Los productos de FluidAttacks son públicos? Son públicos, pero no son de uso público. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente nuestros productos son licenciados, pero cualquier persona puede entrar a nuestro repositorio de código y revisar nuestros productos y descargarlos, sí. Pero en el momento de su uso, obviamente toda la propiedad intelectual y explotación comercial es de FluidAttacks. Tú lo que puedes hacer dentro de nuestro repositorio es entrar y verificar
qué es lo que nosotros desarrollamos, cómo lo desarrollamos, y eso es todo lo que es público. Ahí simplemente para aclarar, público no es gratuito, ¿listo? Es público, todos nuestros productos son públicos, pero no son gratuitos. ¿El código fuente en la estación de trabajo del developer está cifrado en la nube? Git como tal no cifra, listo, Git es un formato para la administración de repositorios. Si ustedes quieren establecer estrategias para cifrar, eso de nuevo es una política de la organización, de cifrar discos y de cifrar las carpetas donde están alojados esos repositorios. Cuando tú tienes el repositorio dentro de un administrador como los que te mencioné, ellos sí se encargan de cifrar lo que está almacenado ahí, porque obviamente corre sobre su propia tecnología. Pero Git como tal no cifra código fuente, simplemente lo administra. ¿Cómo tengo control de acceso a un repositorio distribuido? Perfecto, buena pregunta. Cuando tú utilizas las aplicaciones precisamente que yo te mencioné, esas aplicaciones tienen roles y tienen niveles de acceso, niveles de servicio. Entonces tú vas a poder establecer si una persona simplemente tiene opción de lectura, o si una persona puede clonar el código fuente, o si una persona puede hacer cambios sobre el código fuente. Entonces estos sistemas te permiten tener como esa gestión de usuarios y precisamente lograr establecer quiénes pueden llegar a hacer cambios o quiénes pueden llegar a clonar el código. ¿Por qué hacer un sistema de control de versiones distribuido si hay más copias del código y por ende se pueden robar más fácil mi propiedad intelectual? Listo, súper bien. Uno de los principales temas que el código fuente debería tener es que el código fuente se debería defender por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí doy una puya comercial. Nosotros tenemos otro webinar que se llama Seguridad no en tu código fuente. Los invito a que lo puedan ver dentro de nuestro canal. Y básicamente en ese webinar lo que nos explican es, la seguridad no está en el código fuente. El código fuente debería estar en la capacidad de defenderse por sí solo si usted lo construye de la forma adecuada, si usted no quema en el contraseñas, no quema credenciales, contraseñas, no quema usuarios, no quema secretos de negocio. Por ejemplo, en un código fuente nunca deberían haber secretos de negocio. Los secretos de negocio deberían ir a nivel de bases de datos, o lógica de negocio debería estar a nivel de base de datos. En un código fuente nosotros lo que deberíamos hacer es automatizar o optimizar tareas que precisamente buscamos que un software nos apoye. Entonces, cuando usted tiene un código fuente bien construido, no importa que cualquier persona tenga acceso a él. Les acabo de mencionar que nuestro código fuente es público y que cualquiera de ustedes puede entrar a verlo, pero no necesariamente porque cualquiera de ustedes entre a verlo quiere decir que ustedes van a ir a establecer un Fluid Attacks en otra parte del mundo. Entonces, la invitación no es tanto a proteger a toda costa el código fuente. Cuando usted busca proteger a toda costa ese código fuente es porque usted sabe que ese código fuente lo pone en riesgo y tiene vulnerabilidades. Pero si usted tiene procesos de desarrollo maduro en el cual no hay ningún secreto quemado en el código fuente, no hay problema en que cualquiera lo lea. ¿Puedo establecer control de acceso basado en carpetas? Sí, como lo mencioné, ustedes a través de esos gestores de Git pueden establecer quién tiene acceso a qué y quién puede hacer copias o quién puede modificar ciertos archivos. ¿Existen recomendaciones para pasar de SVN a Git? Básicamente simplemente lo que tienes que hacer es administrar tu código dentro de Git, es decir, baja la copia centralizada que tienes de ese repositorio en Subversion, administralo en un Git local, clona ese Git local y súbelo a cualquier repositorio de código, como que cambia el formato, cambia lo de administración de Subversion a GitLab. Sin embargo, la pregunta que nos acabas de hacer, yo te puedo enviar por correo electrónico cuando terminemos este webinar, Alexander, creo que tú fuiste, no, otra persona, cómo puedes hacer esa migración precisamente de Subversion a Git, pero no es nada complejo. Bueno, hemos llegado al final del webinario del día de hoy. Hubo una pregunta adicional, es si quedará grabado. Efectivamente, queda grabado el webinario y podrán verlo en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por participar. El ganador de la encuesta, la persona seleccionada, la anunciaremos en nuestras historias de Instagram
Y bueno, los esperamos en nuestro próximo webinario en el mes de marzo. Pronto recibirán la invitación. Muchísimas gracias, Felipe, muchas gracias y a todos los asistentes, un buen día. Chao, chao, que estén bien.